Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, es para mí un gusto presentarme. Como siempre. Les habla su loco loquero loquendero locuendo, King47. Con un nuevo video de doble creepypasta, así es, como lo prometí en el anterior video, este es el segundo capítulo de las creepypastas dobles, así que sin nada más que comentar, les dejo la primera creepypasta llamada El Orfanato. Mientras pasan los días mis pensamientos se hacen cada vez más confusos y perturbadores, a tal punto que ni siquiera puedo dormir por las noches y que cada vez se hacen más existentes. Tengo un insomnio profundo, que nadie hasta el día de hoy me ha podido quitar, la rareza de poder tener una perspectiva diferente de los demás, como si estuviera en un mundo completamente alternativo, donde criaturas indescriptibles acechan en cada rincón, en cada espacio donde me encuentre. Todo esto comenzó desde la última vez que el orfanato estuvo en pie, es decir, en un momento dado, el lugar empezó a arder en llamas, por culpa de la arrogancia e hipocresía de una de las empleadas del lugar. Ella también es la causante de mi sufrimiento y de el de las gemelas, que eran muy queridas en el lugar, como la detesto. Pero para que me entiendas mejor, debo contarte mi historia, créeme, lo que vas a escuchar puede perturbarte mucho, esto sucedió realmente y todo lo que he dicho me está pasando y no se detiene, no he encontrado una solución a esto, no sé con qué fuerzas estoy escribiendo este documento, pero ten en cuenta, repito, que todo lo que voy a narrar es totalmente serio e inquietante, bueno allí va. Empezando desde lo más bajo, siendo ingeniero en computación, tuve que mudarme por problemas políticos de mi país, a tal punto que ni el dinero ya alcanzaba, con todas mis ganas, me empeñé en cambiar mi vida y vivir en otro ambiente, en el cual pudiera desenvolverme mejor y tener una mejor calidad de vida. Al llegar no fue absolutamente nada fácil conseguir trabajo, más bien por problemas de papeleos, era extremadamente difícil conseguir una residencia, yo tenía el dinero, pero eso no quería decir que de ello podía vivir completamente. Así que los primeros días me dispuse a dormir en la calle, hasta que por fin pude lograr tener un trabajo y una casa, un poco decente, pero para empezar, estaba muy bien. El lugar era el orfanato de Santa Lucía. Un lugar que a simple vista era inmenso, exorbitantemente maravilloso y abrumador. Mi labor era mantener el lugar en muy buenas condiciones, la verdad que no me quejaba en lo absoluto, más aún tuve mucha suerte de conseguir un empleo. Mientras me ocupaba del lugar, por supuesto, tenía que mantener una relación amistosa con aquellas criaturitas abandonadas, a tal punto que con el pasar de los días, les empecé a caer bien, pero de todos ellos, 2 niñas gemelas, eran aquellas que su belleza y sonrisa angelical te dominaban, era imposible no dejar de verlas, eran preciosas. Pero no todo era bueno, una de las empleadas, llamada Josefa que cada vez que me acercaba, transmitía un odio, no sé si será por su trabajo, de verdad ni me interesaba, pero lo que no me gustaba de ella, era que no trataba a los niños de forma amable y respetuosa, todo lo contrario, e inclusive ella observaba, de manera de celos, a aquellas niñas gemelas guapas. Por si lo anterior no es suficiente, un día decidí quedarme en el orfanato de noche, y en ese momento me di cuenta, que ella vivía aquí, qué extraño, bueno, por curiosidad me adentré en su cuarto mientras ella no estaba. Mientras revisaba cautelosamente cada espacio de su habitación, me topé con algo muy siniestro, un libro que contenía escritos para aprender a invocar demonios, espectros malignos, entes sobrenaturales, y demás cosas relacionadas con el ocultismo. En ese momento me quedé completamente estupefacto y en mi alrededor, sentía como una energía negativa me rodeaba, la verdad me estaba ya incomodando completamente, así que sin pensarlo me marché sin mirar atrás. ¿Te has dado cuenta que todavía no te he contado algo terrorífico, verdad? Bueno, a partir de este momento, tienes chance de no seguir escuchando más, te aseguro que lo que viene no te gustará nada, te estoy advirtiendo, si empiezas a tener o sentir alguna presencia, ya no tendrás salvación, yo ya estoy condenado, procedo entonces a seguir. Al día siguiente, decidí apresurarme, ya que me levanté tarde, y tenía miedo de perder mi trabajo. Inmediatamente después de terminar de despertar, sentí esa sensación horripilante de miedo, odio, desesperación, sufrimiento y venganza. Así que corriendo lo más rápido que pude fui a la sala principal del orfanato. Y cuando estaba cerca, vi como a lo lejos se distinguían unas llamas enormes en el lugar, así que sin pensarlo, seguí corriendo desesperadamente.
Mientras llegaba, en la puerta principal de dicho edificio, pude contemplar cómo aquellas criaturas hermosas, ardían a tal punto de parecer irreconocibles, y ellas me podían ver en algunas ocasiones, pero por ser un poco cobarde, no me aventuré a salvarlas, lo único que pude hacer era correr, estaba demasiado aterrorizado. Cuando llegué a mi casa, me dispuse de acostarme en la cama y pensar en esa dichosa tragedia, la verdad que nunca había visto semejante momento. Desde ese momento empiezo a experimentar sueños completamente bizarros, donde aparecen las niñas, criaturas muy desagradables, a tal momento que ya era imposible dormir. La verdad, no sé con qué fuerzas dispongo de escribir esto, todos los días cuando salía a la calle, no había nadie, era impresionante, pero eso sí, entes en todas partes, hablando de tal manera que no entendía absolutamente nada. Mi realidad se estaba distorsionando y ya no sé qué hacer, no sé qué pasó en ese lugar, debió de ser Josefa que atrajo una maldición a mi vida. Pero hubo un momento que me quedé sin aliento, sentía una presencia extremadamente maligna, estaba paralizado, ya que desde el pasillo de mi casa podía escuchar unos pasos acercándose a mí, para nada humanos, pero por desgracia de la vida, decidí asomarme y lo que vi no tiene descripción, rápidamente dispuse de tomarle una foto, era Josefa, pero no como era antes, no para nada, simplemente tranqué la puerta y ahora en este documento les muestro la fotografía. Ahora mismo encerrado en mi cuarto, con mi laptop, mientras aquella criatura anda suelta por mi casa, les escribo esta historia porque estoy condenado, quizás ya esté muerto para cuando leas esto. Lo mejor que se puede hacer es seguir adelante y nunca mirar al pasado. El accidente ya lleva meses, imagínense todo lo que he estado sufriendo, la criatura está rompiendo la puerta, esto fue un mensaje que les dejo, para que me crean que a veces la realidad supera a la ficción. Me despido diciéndote la verdad, no soy el verdadero yo quien escribió este documento, acabas de leer la historia de un muerto, desde este momento le has dado la oportunidad de que entré en tu casa, ¿creías que esto era una broma? Te advertí, ya me viste como soy de todas maneras y ahora pagas las consecuencias, mientras más leías, más me acercaba a ti, ahora mismo estoy detrás de ti, no tan cerca, pero, puedo ver cómo estás escuchando esto. Bueno, esa fue la primera creepypasta. Espero les haya gustado. Vamos con la segunda que se llama En la obscuridad. ¿Cómo es posible tenerle miedo a una sombra en la oscuridad? ¿Por qué las personas tienen miedo cuando se encuentran rodeados de ella? Incluso si tu peor pesadilla estuviera frente a ti en la total y abrumadora oscuridad, no podrías verlo, no sabrías que está ahí. Así que, ¿por qué tendrías miedo? Hace un tiempo no hubiera sido capaz de responder esas preguntas, creo que realmente nadie lo es. Podrían dar muchas explicaciones psicológicas, pero realmente ninguna de esas respuestas lograría dejar a nadie satisfecho. Creo que nadie es capaz de comprender nada de eso hasta que lo vive, uno no puede explicar el miedo hasta que lo ha sentido recorrer cada rincón del cuerpo, ese frío que paraliza poco a poco cada centímetro y que se convierte en una sensación que jamás querríamos volver a tener. Esto que les contaré es mi historia. No tengo una historia fantástica donde hay un ser extraño que me acecha y termino volviéndome loco, tampoco es una leyenda urbana que me contaron mis abuelos o mis padres. Simplemente fue un suceso que me ocurrió, algo que jamás olvidaré, y algo que me marcó para el resto de mi vida. No estás obligado a creerme, de hecho, creo que es más conveniente que no lo hagas, ya que si me crees, si confías en mis palabras, tal vez jamás quieras volver a estar en la oscuridad, porque yo nunca quiero volver ahí. Antes de comenzar, solo quiero agregar que en el lugar donde solía vivir los problemas con fallas eléctricas eran algo muy común, así que había ocasiones en las cuales estábamos sin luz por horas o incluso un día completo. En fin, recuerdo muy bien esa noche, fue una fría y lluviosa noche de septiembre. Aún recuerdo el sonido incesante de la lluvia golpeando muy fuerte el techo de mi casa, y el fuerte viento resoplando salvajemente en mis ventanas. Yo estaba en mi antigua casa. Mis padres no se encontraban en ella, como de costumbre, salieron a cenar junto con mis tíos y primos. Yo no quise acompañarlos porque realmente no me sentía con ánimos de ir, además, nunca era precisamente algo muy divertido. Así que preferí quedarme en casa, jugar videojuegos, navegar en internet y pasar el tiempo hasta dormir tarde, o al menos ese era mi plan. No pasaron más de 2 horas desde que mis padres habían salido, cuando de pronto comenzaron las fallas eléctricas. Ya sabía qué ocurriría después, estaría sin electricidad por unas cuantas horas. Y fue justamente lo que pasó.
Algunas ocasiones anteriores había sucedido lo mismo, y cada vez que esto ocurría, algo extraño sucedía en la casa. Había objetos que aparecían en lugares distintos de donde estaban antes, algunas cosas se caían sin explicación aparente, o simplemente se oían cosas en el jardín. Eran pequeños detalles, nada de qué preocuparse. El problema es que yo no comprendía que no eran solo eso. Eran advertencias que ignoré, y que dejé pasar. Regresando a aquella noche, yo lo tomé como algo ya común, no me sorprendí en lo absoluto, solo pensaba en ir por un par de velas a la cocina para no estar sin luz, tal vez leer un poco y finalmente dormir. Mientras pensaba en eso, un estruendo sacudió toda mi casa, era indudablemente el sonido de un objeto mediano de cristal chocando contra el piso, y por ende, rompiéndose. Salté del susto, fue una reacción instantánea, algo inevitable, no es que haya tenido miedo, pero solamente no me esperaba eso. Salí de mi habitación y con la linterna de mi teléfono celular comencé a caminar por el pasillo del piso superior. Quizá en alguna película, las cosas comenzarían a pasar poco a poco hasta que el protagonista se volviera loco, y entonces vendría lo peor, pero esto no fue así, esto no fue como en una película o una historia, esto era real, mucho más real de lo que yo hubiera imaginado. Apenas había dado unos pocos pasos, cuando de pronto las puertas de todas las habitaciones se cerraron de golpe y con una fuerza increíble. Pensé en mi mente que había sido el fuerte viento, pero recordé que todas las ventanas y cortinas estaban cerradas. Yo me asusté mucho, fue algo demasiado tenebroso e inusual. Dejé caer mi celular al suelo y la linterna terminó mirando hacia el piso, lo cual cubrió la poca luz que estaba generando. Así es, quedé en completa oscuridad. Entonces lo sentí que algo se acercaba rápidamente a mí. No lo sentí literalmente, ni siquiera lo escuché, pero fue algo que estaba seguro de que venía acercándose. Casi usando solamente mi instinto, corrí de nuevo hacia mi cuarto y cerré la puerta detrás de mí. Me quedé parado junto a la puerta, como esperando que algo de pronto llegara e intentara atravesarla. Mientras estaba ahí, comencé a sentir un sudor frío que bajaba de mi frente hasta mi cuello y mis brazos, lentamente. Pasó alrededor de un minuto, tal vez un poco menos, y yo cedí, me alejé y comencé a pensar que tal vez todo esto era producto de mi imaginación. La verdad creo que solo intentaba calmar mi miedo, pero en el fondo no lo lograba creer. Pensé en irme a dormir, era la mejor solución, ya que pensaba que a pesar de todo, si algo me quisiera atacar no esperaría, solo lo habría hecho y ya. En fin, salir de mi habitación ya no era una opción. Pasó un poco más de una hora y yo no lograba conciliar el sueño, me preocupaba lo que había sentido, y lo más desconcertante de todo era precisamente eso, que sentí algo maligno, pero no lo vi ni lo escuché. Entonces, ¿cómo podía sentir miedo? Una vez más un ruido surgió del primer piso de mi casa. Me levanté de mi cama y me acerqué a la puerta, quería escuchar un poco más lo que estaba sucediendo. Escuché la puerta frontal abrirse y el sonido de pasos en la sala, comenzaron a oírse susurros, era definitivamente más de una persona, y escuché el sonido de las llaves moviéndose entre las manos de alguien. Lo primero que pensé fue que eran mis padres, era un poco temprano aún, pero eso me alivió mucho. Abrí la puerta y salí de mi habitación, busqué mi teléfono en el piso, pero no lo pude encontrar, tal vez era la oscuridad la que no me permitía encontrarlo, así que ignoré eso y comencé a bajar las escaleras lentamente. Ya no se escuchaban pasos, de hecho, ya no se escuchaba absolutamente nada. Me detuve a la mitad de las escaleras y me quedé esperando a que alguno de mis padres hablara. El silencio era abrumador. Me asomé un poco y logré notar que la puerta frontal se encontraba cerrada, apenas era visible, pero sí lo pude distinguir. ¿Acaso nadie había entrado a mi casa? Era imposible, el sonido fue muy claro. Mientras pensaba en eso, comencé a escuchar de nuevo los susurros, eran muchas más personas esta vez, y se sentían más cerca de mí. De hecho, se sentía como si estuviesen dentro de mi cabeza. Los susurros incrementaban más y más, hasta que se detuvieron de golpe, y de pronto otro sonido me dejó paralizado por completo, un sonido proveniente de mi habitación. Era el sonido de una ventana rompiéndose. Se podía escuchar al viento entrar por la ventana destruida, y el sonido de la lluvia se escuchaba aún más fuerte que antes. El miedo me llenó, pero quedarme ahí no ayudaba en nada, así que no lo pensé mucho y avancé hacia mi cuarto. Avancé lentamente, y cuando iba a la mitad del pasillo, la sensación regresó. Una vez más sentía que había algo más en mi casa, cerca de mí, y esta vez podía sentir su maligna y aterradora presencia en mi habitación.
Los susurros regresaron a mí, eran incesantes, y se sentían cada vez más fuertes. Apenas había dado unos pocos pasos hacia atrás cuando la puerta de mi cuarto comenzó a ser golpeada como si alguien tratara de derribarla intempestivamente. Esto era demasiado para mí, nunca antes en mi vida había tenido tanto miedo, la adrenalina corría por todo mi cuerpo y me sentía totalmente helado. Quería correr, pero no podía. Quería gritar, pero había un nudo en mi garganta que no me lo permitía. Solo pude cerrar mis ojos y caer de rodillas al piso con lágrimas recorriendo mis mejillas. Mi miedo me superó, esto que me estaba pasando no era normal, había algo ahí en mi casa conmigo, algo que me quería hacer daño. De pronto, sentí que alguien me agarraba por la espalda rápidamente. Cuando abrí los ojos y miré atrás, vi que era mi padre. Estaba hablando, pero yo no podía entenderlo, me encontraba en estado de shock. Justo atrás de mi padre estaba mi madre. Ambos estaban preocupados, se les podía ver en los rostros. Noté que la electricidad había vuelto. Cuando recuperé el control de mi cuerpo y mis emociones, me preguntaron lo que había sucedido. Les intenté explicar todo, y juntos nos acercamos a mi habitación. Lo que encontramos ahí fue aún peor de lo que me había sucedido el resto de la noche. En mi puerta había marcas de garras, como si un oso o un animal similar hubiera intentado atravesar dicha puerta con una tremenda fuerza. Las mismas marcas se encontraban en cada una de las paredes. En el piso de mi cuarto estaban los cristales rotos de la ventana, pero lo extraño no era eso, era que esos pedazos de vidrio se encontraban recubiertos de sangre y de pedazos de carne, tal vez humana, o al menos eso era lo que parecía. No sé qué explicación podría tener todo esto, pero era algo demasiado extraño e inquietante. No podíamos tomar esto a la ligera, no había ningún tipo de explicación convincente para esto, un animal salvaje no podría entrar a mi habitación porque estaba en el segundo piso, además, todas las otras cosas que me sucedieron aquella noche seguían sin tener sentido. Así que nos mudamos de ahí lo más rápido que pudimos. Ya pasaron 3 años desde aquel incidente. Jamás he vuelto a tener una experiencia similar, no sé si es porque todo terminó al fin, o es el hecho de que, desde ese día, nunca he vuelto a estar en completa oscuridad. Bueno amigos y amigas, esto ha sido todo por este video, no olviden comentar y suscribirse, dar manita arriba o abajo y compartir, se despide como siempre, su loco loquero loquendero locuendo. King47, deseándoles buenos días, tardes o noches dependiendo de a qué hora me escuches. Saludos, espero estén bien. Arrivederci.